Bienvenidos. Mi nombre es Eduardo Castro y en este video les estaré mostrando cómo utilizar un sencillo script de SQL Server para poder identificar problemas de desempeño con nuestras consultas y que podamos identificar cuáles son aquellas que están influyendo sobre el desempeño total del servidor. Recuerden visitar mi canal en YouTube. Ahí van a poder encontrar diferentes videos relacionados con la tecnología de SQL Server. Aquí les estoy mostrando. Pueden ingresar y buscar en YouTube Eduardo Castro M. También vamos a introducir primero algunos pequeños conceptos relacionados con lo que sería el desempeño de las consultas. Pues bien, usualmente nosotros vamos a tener un servidor SQL Server. Este servidor SQL Server lo vamos a tener acá. Y el servidor SQL Server tiene algunos componentes que influyen sobre lo que sería el desempeño de nuestras consultas. ¿Qué componentes son? Son componentes que SQL Server utiliza. Por ejemplo, si nosotros vemos que nuestro SQL Server está lento, entonces tenemos que identificar a qué se debe que se presente ese problema de desempeño. Pues bien, primero recordemos que SQL Server, al ser un servicio de Windows, utiliza algunos recursos que están relacionados con la mayoría de los servicios en Windows. Primero va a utilizar recursos de memoria. Esa es la memoria RAM. Así que si un SQL Server está lento, podría deberse a que no tiene suficiente memoria y está generando paginación. Otra de las razones por las cuales podría un SQL Server tener problemas es por uso de CPU. ¿Qué es lo que pasa? Todas las consultas de SQL Server requieren el uso de CPU en mayor o menor medida. Entonces, tenemos que identificar si tenemos problemas con el uso de CPU o si tenemos consultas que están consumiendo demasiado CPU. El otro componente es el componente de entrada-salida. ¿Cuál es el componente de entrada y salida? El componente de entrada-salida son los discos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? SQL Server realiza operaciones de lectura y operaciones de escritura. Así que si tenemos un buen sistema de discos, nos aseguramos que podamos tener un buen sistema de desempeño de SQL Server. Entonces, recordemos, estos son los tres conceptos básicos que nosotros tenemos que estar analizando en un SQL Server. Primero, verificar que tenga suficiente memoria, verificar que tenga suficiente CPU y además verificar que tenga suficiente recursos de entrada-salida. Entonces, ¿qué es lo que podemos empezar a hacer para poder identificar algún problema de desempeño del SQL Server? Pues bien, vamos a tener que contar con alguna herramienta que nos permita identificar cuáles son aquellas consultas de Transact SQL, en este caso de SQL, que están consumiendo algunos de estos recursos. O sea, los Transact SQL que consumen mucha memoria, los Transact SQL que consumen mucho CPU o los Transact SQL que hacen demasiadas lecturas o escrituras. Entonces, desde el punto de vista de optimización de SQL Server, lo primero que tenemos que hacer es identificar esas consultas. Una vez que están identificadas, podemos pasar al proceso de optimización. En este video nos vamos a enfocar únicamente en la primera parte, que es la identificación de las consultas que están provocando algún problema de desempeño en el SQL Server. Recuerden, tal y como lo vimos en otros videos, ustedes siempre podrían utilizar el Activity Monitor de SQL Server para poder hacer una exploración de cuáles son las consultas más pesadas y cuáles son los recursos que están consumiendo. Pues bien, en este caso vamos a utilizar
un script que nos permite poder hacer exactamente lo que hace el Activity Monitor, pero de una forma un poco más controlada. Así que vamos a iniciar con nuestra demostración. Recuerden, la idea principal de esta demostración es poder utilizar un Transact SQL que nos permita identificar cuáles son los Transact SQL que más me están afectando o que más recursos me están consumiendo dentro de mi SQL Server. Al igual que en otras ocasiones, vamos a utilizar una herramienta que nos permite precisamente poder simular cargas de trabajo sobre nuestro servidor. Recuerden, esta es una herramienta gratuita, es el SQL Server Stress y vamos a iniciar. En este video lo que vamos a tener es que el SQL Server Stress lo que está generando son consultas hacia la base de datos de SQL Server y que nosotros vamos a poder identificar esas consultas mediante la ejecución de un Transact SQL que consulta las vistas administradas de SQL Server. Vamos a darle aquí Go. Aquí ya empezamos a generar carga. Y ahora vamos a nuestro SQL Server. Ven que aquí yo ya estoy detectando algunas consultas que se están ejecutando y que son las consultas más caras, pero esto se hace con el Activity Monitor. Incluso ya ven que se empieza a consumir CPU, disco, etc. Bueno, vamos a cerrar acá. Esta es una consulta que es la que se está haciendo, pero vamos a ver y analizar este otro Transact SQL. Este Transact SQL que yo tengo acá es un Transact SQL que nos permite consultar lo que serían las vistas administradas. Las vistas administradas, como en este caso es el DM Exec Query Stats, lo que contienen es información acerca de las estadísticas del SQL Server y en este caso en particular nos permite poder consultar aquellas consultas que más afectan nuestro desempeño. Vamos a ejecutarla. Esta consulta o este query está ejecutándose contra el SQL Server y nos está devolviendo una estadística sobre cuáles son las 10 consultas que más están consumiendo recursos. En este caso, están siendo ordenadas por el tiempo de ejecución. Como podemos ver acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos en nuestro resultado lo que sería la consulta SQL, el nombre de la base de datos, en este caso es AdventureWorks, porque estamos en AdventureWorks, y nos muestra la primer consulta o la primer resultado que nos dice cuál es la consulta que está tardando más. Aquí nos dice que el tiempo total de en milisegundos que está consumiendo esta consulta lo mostramos acá. El tiempo promedio, 245 milisegundos. Se han ejecutado 27,000 veces casi esta consulta. Entonces, si nosotros quisiéramos saber, bueno, cuál es esa consulta que tanto está consumiendo, bueno, le decimos aquí, botón derecho, copy, y podemos en otra ventana ver específicamente la consulta que está afectando el desempeño del SQL Server. Esa es una de las consultas que está tardando mucho. Pues bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? A partir de acá ya iniciamos un proceso de optimización, pero el proceso de optimización lo vamos a ver en otros videos. Nos vamos a devolver a nuestro resultado de nuestra consulta. Pues bien, ya identificamos la consulta que está consumiendo más, es la que está tardando más, y ahora nos vamos a enfocar en algunos aspectos de esta consulta en particular. Primero, vemos que es una consulta que se está ejecutando mucho, entonces tenemos que centrarnos en esta consulta para saber si se ejecuta mucho. Necesitamos saber, bueno, si tiene una buena optimización. Ahora veamos qué recursos son los que más está utilizando. Bien, nosotros podemos ver acá que desde el punto de vista del worker time está consumiendo un 20 milisegundos.
un total de 555,000, pero también vemos algunos aspectos bastante importantes, como lo que sería el total de lecturas. Si ustedes ven acá, esta cantidad de lecturas es bastante alta. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Esto lo que quiere decir es que esta consulta está yéndose hacia nuestra base de datos, se está ejecutando muchas veces y está leyendo muchos datos. ¿Qué podría ser? Podría ser que está haciendo un scan de nuestra tabla. ¿Qué es lo que sería indicado acá? Bueno, poder investigar cuál es el plan de ejecución de esta consulta y empezar a optimizar lo que sería nuestra lecturas y escrituras. Puede ser que le haga falta algún índice. Entonces nosotros tenemos que venir y optimizar. Entonces ya con este tranza que se cuele, podemos identificar cuál es el potencial problema. De hecho, vamos a copiarlo acá. Vamos a copiarlo. Le decimos que aquí, que sea el Product ID 315, solo. Y vamos a decirles, ok, ejecutemos esta consulta, pero que incluya el plan de ejecución. Acá, de nuestra consulta, nos quiere decir de que, bueno, si está yendo a consultar al cluster index. Entonces, si está utilizando un índice, lo que tendríamos que empezar a revisar ahora después es si desde el punto de vista de programación, de verdad necesitamos todas estas columnas para poder reducir nuestra cantidad de datos que devolvemos del SQL Server y además verificar también por qué es que se está ejecutando tanto y ver si podemos identificarla de alguna forma o optimizarla de alguna forma. Pues bien, como les dije anteriormente, esta parte de optimización la vamos a ver en otro video. Lo que nos interesa en este video es que ustedes puedan eh, ver que con un transa que se cuele, consultando el Management Views, vamos a poder identificar cuáles son las consultas que más consumen recursos dentro de nuestro servidor de SQL Server. Esta consulta ya está creada. Vean de que aquí las estadísticas van aumentando. Y si ustedes quieren tener acceso a esta consulta, bueno, solo tienen que ingresar a el blog castrom.blogspot.com y ahí van a encontrar una entrada donde se incluye la consulta que estoy utilizando para poder identificar los queries que más están consumiendo recursos dentro de mi SQL Server. Muchas gracias y esperamos que esta consulta y esta explicación sea de provecho para ustedes.